Bienvenidos a esta primera clase de este curso de Planificación y Control de Proyectos de Construcción, que corresponde a una sinopsis general del curso. A continuación vamos a revisar la agenda para la clase y contempla, ¿cierto?, una breve presentación, contarles quién soy yo y por qué estoy aquí, ¿cierto? Y luego pasar de lleno a lo que corresponde una sinopsis del curso, es decir, dar una mirada a lo que se nos avecina en las próximas sesiones. Vamos a tener un recorrido por ciertos aspectos administrativos que tienen que ver con la manera en que va a ser organizado el curso por una parte, pero también la manera en que va a ser evaluado este curso. Queremos finalmente dar paso a lo que va a corresponder a una introducción a este curso de planificación de proyectos de construcción. Por lo tanto, con eso en mente, seguimos y damos paso, ¿cierto?, a la presentación propiamente tal. Les cuento, mi nombre es Mauricio Toledo Villegas, yo soy un ingeniero civil con mención en estructuras y construcción de la Universidad de Chile. Si no lo habían notado por el acento, soy chileno. Hice mis estudios de posgrado en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, en California, Estados Unidos, ¿cierto?, donde hice un Master of Science, un Engineering Degree, soy candidato a doctor en el área de ingeniería ambiental, ingeniería civil y medioambiental, Civil and Environmental Engineering, con un especial énfasis en Construction Engineering and Management, ¿cierto? Gestión de la construcción, ingeniería y gestión de la construcción. Adicionalmente, soy un profesional acreditado LEED y tengo varias áreas de interés en términos de investigación, ¿cierto?, vinculados a, por una parte, la gestión de construcción y por otra parte, lo que les acabo de mencionar, ¿cierto?, la sustentabilidad en la construcción. La primera área de interés corresponde a un área que genéricamente se denomina Virtual Design and Construction, diseño y construcción virtual. ¿Y en qué consiste el Virtual Design and Construction? Consiste en la modelación de todos los procesos y todos los productos involucrados en el desarrollo de un proyecto de construcción. Y la idea es modelarlos virtualmente, de ahí el nombre, ¿cierto? Y esta modelación virtual se refiere a una modelación asistida por computador. ¿Y cuál es el propósito de esta filosofía, ¿cierto?, de este término que fue acuñado de hecho en Stanford? La idea es permitirnos explorar oportunidades, permitirnos explorar alternativas relacionadas al desarrollo de un proyecto, tanto en el diseño, ¿cierto?, alternativas de diseño arquitectónico, alternativas de diseño estructural, alternativas del diseño de la envolvente, ¿cierto?, por lo tanto alternativas del comportamiento energético del edificio y así sucesivamente. Pero también estudiar alternativas esas serían alternativas del producto, ¿cierto?, del edificio. También estudiar alternativas del proceso, de cómo nosotros vamos a desarrollar el proyecto. Y en ese contexto, por ejemplo, podemos situar esta clase, curso de ese grupo que estamos dando inicio, en el modelo de los procesos que nos permiten llevar a cabo, ¿cierto?, ejecutar un proyecto de construcción. ¿Cuál es el propósito detrás de esto? ¿Cierto? Que nos permitamos estudiar alternativas, nos permitamos equivocarnos cuando es barato, cuando no es nuestras decisiones, ¿cierto?, nuestra inacción no significa detener la ejecución del proyecto, que todos sabemos como gente de construcción que es costoso, ¿ya? Porque tengo que pagar equipos, tengo que pagar salarios, eventualmente cometo errores que significan rehacer trabajo, etc. Eso es Virtual Design Construction. Y en particular dentro de este contexto me interesan los aspectos que tienen que ver con Lean Construction, la construcción magra, ¿cierto? Esta terminología o esta filosofía de construcción que se inspira en la industria automotriz japonesa, ¿cierto?, el sistema de producción Toyota también conocido, y algo de eso vamos a ver hacia el final de este curso, porque siento yo esa es la forma más adecuada para desarrollar proyectos en la construcción. Es la forma que a fines de los 90 empezó a implementarse a nivel mundial, ¿cierto?, pero ha tenido un auge en los últimos años. Y una de las herramientas principales de Lean Construction tiene que ver con el sistema de planificación de los proyectos, ¿ya? Y lo vamos a
revisar más adelante en el programa del curso, ¿cierto?, que corresponde al sistema del último planificador o Last Planner. Otra área de investigación que me gustaría compartir con ustedes, ¿cierto?, es lo que se refiere a construcción sustentable, ¿cierto?, a green buildings. Y en este sentido, ¿cierto?, tengo un especial interés en ver eficiencia energética, modelar el comportamiento energético en edificios, ¿cierto?, simulaciones energéticas. Y en particular me interesa la microgeneración o generación distribuida, y en ese contexto desde la perspectiva de la generación en el proyecto o en el desarrollo inmobiliario. En particular, ¿cierto?, esa generación busco que sea energías renovables, ¿cierto?, energías renovables no convencionales, como le llamamos en Chile, renovables, como se les llama, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en particular, ¿cierto?, desde hace varios años, unos 4 o 5 años, que vengo desarrollando algunas iniciativas en geotermia de baja entalpía. Por lo tanto, les cuento más o menos cuál es mi quehacer. Yo actualmente soy director de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Andrés Bello en Chile. ¿De qué se trata este curso? ¿Cierto? Queremos dar paso a continuación a una sinopsis de lo que trata. Podemos decir que lo que perseguimos con este curso, ¿cierto?, con las 36 sesiones que se nos vienen, es abordar de manera práctica la planificación y control de proyectos, ¿ya? Entonces, vamos a combinar aspectos teóricos, me gusta partir de fundamentos sólidos, ¿cierto? Vamos a tener un recorrido desde los orígenes del desarrollo de los proyectos, la planificación, ¿cierto?, y cómo esto ha ido evolucionando, típicamente mirando hacia la industria manufacturera en términos de cómo ellos han abordado sus proyectos, y lo hicimos en los albores de la planificación y lo seguimos haciendo el día de hoy con temas de Lean Construction. Desde esa perspectiva vamos a reforzar algunos conceptos básicos que seguramente ustedes como participantes de proyectos de construcción ya traen consigo, como algunos conceptos clásicos o básicos de planificación de proyectos, y vamos a reforzar conceptos como actividades, acontecimientos, ruta crítica, planificación, ¿cierto?, control, etc. Sin embargo, queremos también tener esta mirada de la planificación tradicional, pero queremos complementarla con, llamémoslo así, las nuevas tendencias, ¿ya? Y en ese sentido queremos complementarla con la modelación de los procesos constructivos, ¿cierto?, con modelos 4D, es decir, las animaciones de los procesos constructivos como una forma de imaginarme y de poder comunicarle al equipo de trabajo qué es lo que espero pueda desarrollarse en el proyecto, ¿cierto?, y de manera concreta, visualmente. Esa es una modelación 4D donde yo combino la geometría del proyecto, ¿cierto?, la geometría 3D, con el plan de ejecución, que es el foco de esta sesión o de esta clase, ¿cierto?, planificación de proyecto. Entonces tengo un programa de trabajo asociado a la geometría, los combino y genero el modelo de procesos 4D, ¿cierto?, que corresponde a una animación del proceso de construcción. Este complemento, ¿cierto?, de la planificación tradicional, finalmente, y como indicamos en la parte inferior, ¿cierto?, se hace además con las nuevas tendencias en planificación que corresponde al sistema de planificación del último planificador o Last Planner, ¿cierto? En oportunidades se conoce como SUP o sistema del último planificador. Si lo planteamos en términos de objetivos, lo que perseguimos acá, ¿cierto?, es bien claro, son 3 objetivos principales. Entregar a los profesionales de la construcción, ¿cierto?, a quienes está dirigido este curso, una metodología racional que les permita enfrentar no solo la planificación, es decir, la parte inicial, sino que también el seguimiento y control de un proyecto, es decir, durante la ejecución. Entonces nos anticipamos, gastamos idealmente buena parte de nuestro esfuerzo en las etapas tempranas del proyecto, pensando, estudiando alternativas, bajando costos, reduciendo plazos, ¿cierto? Eso es en la etapa de planificación.
Pero durante la ejecución del proyecto, nosotros vamos a ser capaces de mirar y ser capaces de contrastar lo que planificamos con lo que efectivamente está ocurriendo, ¿cierto? Esa es la etapa de seguimiento. Y poder establecer mecanismos de control, es decir, cuando las cosas no correspondan a lo que nos habíamos imaginado, seamos capaces, tengamos la habilidad de reaccionar, ¿cierto? Y enmendar el rumbo para conseguir los objetivos, las metas que nos hemos trazado para el proyecto, en términos de, por ejemplo, plazo, que es lo que nos compete en este proyecto, pero indudablemente eso está correlacionado con el presupuesto. Por lo tanto, buscamos este enfoque racional, ¿cierto?, de cómo enfrentamos la planificación. Además, decíamos en la diapositiva anterior que nos interesa reforzar los conceptos básicos y clásicos de la planificación de proyectos, es decir, esta visión que existe en que yo tengo la capacidad de imaginarme y anticiparme a todo lo que va a presentar el proyecto, ¿cierto? Y un buen planificador, un buen hombre de terreno habitualmente, ¿cierto?, tiene esa capacidad de haberse enfrentado a situaciones y tener una buena estimación de los rendimientos, tener una buena estimación de las partidas más complejas, ¿cierto?, las partidas más críticas, pero esa planificación más tradicional o clásica, ¿cierto?, se enfrenta con una realidad ineludible, que la única certeza que tenemos respecto a un proyecto es que el plan de trabajo no se va a cumplir, ¿ya? Porque nosotros fundamos ese plan en una serie de supuestos y basta que uno de esos supuestos no se cumple, supuestos respecto a calidad de suelo, supuestos respecto a rendimientos esperados, supuestos respecto a precio de los insumos del proyecto, supuestos respecto a la habilidad de conseguir mano de obra, conseguir insumos, supuestos respecto a la utilización de recursos, etc. Y la única certeza que tenemos es que mientras mejor profesional seamos, mientras mayor experiencia tenemos, probablemente podemos tener una mejor estimación, pero rara vez vamos a tener no podemos hacer la apuesta, ¿cierto?, a que vamos a hacer una predicción tan certera. Y el arte de la planificación, ¿cierto?, seguimiento y control, básicamente reconoce esa realidad y permite capturar información del proyecto, ¿cierto?, durante la ejecución y ser capaces de reaccionar para cumplir los plazos, y más que los plazos, ¿cierto?, cumplir las metas que nos hemos establecido en términos de plazo, en términos de costo, en términos de calidad del proyecto. Finalmente, ¿cierto?, esta mirada clásica, decíamos, la vamos a complementar con las nuevas tendencias en planificación. Y en particular vamos a poner el foco en dos que yo siento son muy útiles. Decíamos, por un lado, la planificación de los procesos a través de modelos 4D, ¿cierto?, la visualización de los procesos constructivos, y el sistema del último planificador o Last Planner, que provenía de la filosofía Lean Construction o de construcción sin pérdida. Incluso vamos a esbozar el uso conjunto de esas dos, digamos, corrientes de investigación en el área de ingeniería en construcción, y yo les voy a comentar, ¿cierto?, algunas experiencias que he tenido en proyectos en Chile al respecto. Veamos entonces, en términos específicos, ¿cierto?, qué es lo que se busca. En términos específicos, nosotros buscamos que los profesionales que atiendan este curso sean capaces de entender cómo funciona la planificación y control de los proyectos y de qué manera esta planificación impacta el desempeño final de un proyecto de construcción, en términos de plazo y costos esencialmente, ¿ya? Entonces vamos a entender cómo funciona la planificación y vamos a entender cuál es el impacto de esa planificación en el desempeño del proyecto. Por supuesto que esto es una jerga y vamos a familiarizarnos con este vocabulario, con esta jerga de planificación y control de proyectos, y vamos a ser capaces de aplicar los conceptos que pudiéramos haber aprendido en obras o proyectos de construcción. Finalmente, vamos a tener varios ejercicios guiados, esperamos que exista estudio personal y hacia el final del proyecto, hacia el final del curso, vamos a desarrollar proyectos
que apunten a la preparación de reportes, esencialmente enfocados hacia actividades integradoras que nos permitan desarrollar programas de construcción, ¿cierto?, que tengan que ver con los proyectos que ustedes están desarrollando. Poner en práctica estos sistemas novedosos de planificación como el sistema de Last Planner y poner en práctica también la modelación 4D, ¿cierto?, la modelación del proceso constructivo. Porque la idea es que seamos capaces de familiarizarnos con el uso de estas herramientas para poder aplicarlo posteriormente en sus respectivos proyectos de construcción. ¿Qué esperamos nosotros respecto a los participantes del curso? En estricto rigor, ¿cierto? No existen prerequisitos formales en términos de contenido. Sin embargo, porque el propósito de este curso, ¿cierto?, es partir desde cero, justamente. Desde esa perspectiva, eso sí, resulta útil tener un entendimiento básico de un concepto que es bien importante, que es el ciclo de vida de un proyecto, es decir, entender cuál es la dinámica desde la concepción del proyecto, ¿cierto?, hasta posteriormente el diseño, la parte constructiva que involucra, ¿cierto?, el estudio de propuesta, el imaginarse una estrategia para abordar el proyecto y materializarlo con un programa de trabajo que es el foco de este curso. Y después, durante la ejecución, ¿cierto?, de qué manera nosotros hacemos seguimiento y control del proyecto. Un requisito, ¿cierto?, que si bien es cierto no es indispensable, es deseable, corresponde a el dominio del idioma inglés, porque muchos de los conceptos, muchos de los materiales con que nos podemos apoyar están disponibles en inglés. ¿Cómo se llama? La literatura de Lean Construction, por ejemplo, está disponible en inglés. Una de las cunas de desarrollo de este tipo de conceptos está justamente en Estados Unidos, ¿cierto?, en la Universidad de Berkeley, en California, el Lean Construction Institute, donde a fines de los 90, mediados de los 90, se constituye una base de investigadores que hacen desarrollos interesantes en el área de Lean Construction. Entonces, hay mucha literatura disponible en inglés y por lo tanto sería bueno que nos sintamos cómodos con la lectura de estos documentos, ¿ya? ¿De qué manera hemos organizado el curso? Vamos a, les decía, partir con los orígenes de la planificación. Vamos a tener un recorrido histórico entendiendo, ¿cierto?, cómo evolucionó el ser humano y sus necesidades y cómo esta evolución de las necesidades, ¿cierto?, demandó contar con mejores herramientas, ¿cierto?, para abordar estos proyectos de infraestructura, estos proyectos de construcción. Nos vamos a familiarizar con el vocabulario de la planificación y control de obra o de proyectos y vamos a empezar a introducir conceptos, ¿cierto?, en esta visión racional que apuntan a la estructura de subdivisión del trabajo o Work Breakdown Structure, ¿cierto? Esta idea de que podemos ser capaces de descomponer un problema complejo en problemas un poco más simples, ¿cierto? Y esto hacerlo de forma iterativa y esta descomposición del problema en problemas más simples nos permite eventualmente abordar el proyecto. Vamos a hablar en concreto, ¿cierto?, una vez que hemos descompuesto este proyecto complejo, ¿cierto?, en subpartes menos complejas, llegamos a la unidad fundamental que nos permite hacer la planificación, que corresponde a las mallas, ¿cierto?, la forma en que nosotros representamos, ¿cierto?, la estrategia es a través de mallas, mallas de flecha actividad, mallas de no actividad, vamos a entrar en detalle al respecto, ¿cierto?, pero es básicamente una representación que da cuenta de una estrategia, de un plan de trabajo. Ese planteamiento, ¿cierto?, de ejecución, si imponemos condiciones de borde que tiene que ver con, por ejemplo, la duración de las actividades, ¿cierto?, cómo se relacionan estas actividades unas con otras, ¿cierto?, si pueden realizarse en forma secuencial, o si pueden realizarse en forma conjunta o concurrente, define, ¿cierto?, la duración del proyecto. Y vamos a estudiar el método de la ruta crítica, Critical Path Method, que es la forma en que somos capaces de determinar el subconjunto de actividades, ¿cierto?, que definen la duración del proyecto. Y es ese subconjunto de actividades
a las que vamos a tener que poner mayor atención en un proyecto, ¿cierto? Porque son las que potencialmente pueden atrasar, ¿cierto?, el cumplimiento de los plazos, que es una expectativa importante en un proyecto. Tenemos también otras herramientas de planificación de proyectos, ¿cierto? Porque los proyectos complejos habitualmente se abordan con estos mallas, ya, estas representaciones, estos grafos o mallas. Sin embargo, hay ciertos proyectos que, dada su naturaleza, ¿cierto?, es preferible abordarlos con otras herramientas que son más visuales, como es la programación lineal, ¿cierto?, donde básicamente tenemos un supuesto de un rendimiento por unidad de tiempo, ¿cierto? La fabricación o la construcción de un camino, por ejemplo, típicamente es una programación lineal en que yo tengo un avance de tantos metros por día, por ejemplo. Para obras repetitivas, ¿cierto?, podríamos pensar en, por ejemplo, la construcción de casas. Tenemos otras herramientas como la programación rítmica, que reconocen esta naturaleza particular de obras repetitivas, ¿cierto? Obras que se hacen, por ejemplo, si pensamos en un conjunto habitacional, sin importar qué casa construyo primero, ¿cierto?, no debería afectar el cumplimiento del plazo. Cuando hemos recorrido esto, ¿cierto?, vamos a empezar a modelar los procesos. Yo les decía, en este contexto de Virtual Design Construction, ¿cierto?, nosotros nos interesa modelar virtualmente los procesos y hoy lo hacemos con herramientas computacionales, ¿cierto? Y uno de los estándares es Microsoft Project y yo lo utilizo por la simpleza en la utilización. Otra alternativa un poquito más sofisticada, ¿cierto?, una herramienta un poquito más compleja, tal vez 20 años atrás, ¿cierto?, existían diferencias sustanciales entre Microsoft Project y Primavera, que era el estándar en el Primavera Project Planner, que era el estándar en planificación de proyectos más sofisticados. Hoy esas diferencias son menos significativas, ¿ya? Y el software Microsoft Project lo hemos escogido por la simpleza y por lo ubícuo que es decir, la facilidad con que podemos encontrarlo. Teniendo ese elemento, ¿cierto?, la planificación del proyecto, ¿cierto?, el plan de trabajo, y sumado a la geometría del proyecto, vamos a ser capaces de hacer una modelación 4D, es decir, vamos a ser capaces de generar una animación del proceso constructivo. Hacia el final del curso vamos a hablar de Lean Construction, ¿cierto? Esta filosofía de construcción que apunta a la eliminación de las pérdidas, ¿cierto? Apunta a tener una mirada crítica de cómo estamos haciendo construcción y típicamente, ¿cierto? El principal interés y el primer uso que le damos a Lean Construction típicamente en los proyectos de construcción tiene que ver con el manejo de la variabilidad que es inherente a los proyectos de construcción. Y Lean Construction nos provee una herramienta específicamente desarrollada para el manejo de la variabilidad, que es el sistema de planificación Last Planner o del último planificador. Por lo tanto, esa es la forma en que vamos a estructurar. Entonces, vamos a tener una primera etapa que llamamos introductoria, una segunda etapa en que vamos a abordar herramientas de planificación tradicional y finalmente una tercera etapa donde vamos a mirar un poquito más hacia el futuro, ¿cierto? Vamos a aprender a utilizar herramientas que son, diría yo, la nueva tendencia, que apuntan hacia una planificación mejorada, ¿cierto? Una planificación mejorada en que, por ejemplo, con la modelación 4D somos capaces de comunicar la estrategia de construcción, el proceso constructivo, de manera que sea más alcanzable, más entendible para este equipo multidisciplinario que tiene que abordar un proyecto. Y en segundo lugar, ¿cierto?, que nos va a permitir detectar algunos problemas que son medio difíciles de detectar de la manera tradicional, ¿cierto? Por ejemplo, a través de una carta Gantt o de un diagrama de precedencia o de una malla CPM o PERT. En esta mejora planificada, finalmente, ¿cierto?, vamos a abordar el sistema de planificación Last Planner y vamos a desarrollar particularmente algunos ejemplos en este último segmento del curso, ¿cierto?, en lo que se refiere a la planificación mejorada. ¿De qué manera, ¿cierto?, hemos organizado el curso? Hay ciertos detalles administrativos que es importante que tengan presente. Esencialmente existen
tres grandes ítems que van a ser evaluados. Las autoevaluaciones, que corresponden a evaluaciones parciales que se desarrollan en la plataforma del aula virtual. En ese contexto, ¿cierto? Al finalizar cada capítulo vamos a tener acceso a una pequeña evaluación que busca, ¿cierto? Verificar que hemos fijado algunos conceptos que eran relevantes para seguir avanzando en el desarrollo del curso. Además, hay un porcentaje asociado a la participación en los foros del aula virtual, ¿cierto? Que son básicamente debates que abrimos para conversar de algunos temas, nuevamente apoyados en esta muy buena plataforma del aula virtual. Como hecho anecdótico, ¿cierto? Yo habitualmente hago clase, les contaba, yo soy profesor universitario y he hecho clase también. Venía haciendo hace varios años cuando estudié en Estados Unidos, ¿cierto? Me tocó ser ayudante de muchos cursos y he tenido la experiencia de trabajar con herramientas del estilo del aula virtual, ¿cierto? Y son un muy buen apoyo, entonces los invito a que la aprovechen, ¿cierto? Tienen las clases disponibles, tienen los videos disponibles, tienen materiales disponibles, tienen la posibilidad de interacción en el foro, es una muy buena herramienta. Finalmente, ¿cierto? Y dándole foco a lo que decíamos de una aplicación práctica, vamos a tener proyectos de aplicación práctica que tenemos una ponderación alta, ¿cierto? La mitad de la evaluación del curso y corresponde al desarrollo de casos según el programa. En nuestro caso, ¿cierto? Vamos a abordar, les decía yo, una modelación 4D y por otra parte vamos a abordar un desarrollo de sistema de planificación Last Planner. Pero ¿por qué planificamos? ¿Ya? Y acá he querido mostrar lúdicamente, ¿cierto?, la necesidad de la planificación con esta caricatura que vemos en pantalla. Tenemos, ¿cierto?, en la primera diapositiva, y nos vamos a mover de arriba, de izquierda a derecha, tenemos una esquematización de la manera en que nosotros nos comunicamos respecto al desarrollo de un proyecto, ¿cierto? En esa diapositiva aparece que el mandante explicó de esa manera, ¿cierto? El owner, el dueño o el mandante del proyecto, sus necesidades. El project manager, ¿cierto?, quien toma estos requerimientos, ¿cierto?, lo entendió de una forma distinta, ¿ya? En el concepto del ciclo de vida del proyecto, ¿cierto?, a continuación, luego de haber tomado los requerimientos, nosotros entregamos estos requerimientos y vienen los diseñadores y hacen una propuesta para resolver esos requerimientos. Y acá está esquematizado, ¿cierto?, de una manera poco elegante, ¿cierto?, y tal vez media compleja la forma en que fue abordada por los diseñadores. Luego viene la etapa en que ese diseño, ¿cierto?, que está en las mentes de los diseñadores, que aparecen ciertos bosquejos, tiene que finalmente pasar a documentos concretos que en nuestro caso nos van a permitir la ejecución del proyecto, la construcción del proyecto, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, que muchas veces existe un gap, ¿cierto?, existe un vacío entre el entendimiento del diseñador, ¿cierto?, y en un proyecto nosotros sabemos que hay varias disciplinas involucradas, disciplina arquitectónica, ¿cierto?, ingeniería estructural y disciplinas, dependiendo de la naturaleza del proyecto, ¿cierto?, eléctrica, sanitaria, y ¿cómo se llama?, de climatización, etc. Entonces, vemos que de repente existe una desconexión y se plasma este diseño de mala manera en los documentos constructivos, ¿cierto?, en los planos. Vamos atrás. En los planos que aparece ahí. Después, indudablemente, ¿cierto?, viene la gente de venta, la gente que dice, pensamos en un desarrollo inmobiliario, esta cosa, ¿cierto?, yo la vendo de una manera típicamente generando muy buenas expectativas en los clientes, ¿cierto? Pero vemos, ¿cierto?, y en esa primera línea, muy alejada de la realidad de lo que necesitaba el mandante y de cómo fue efectivamente ejecutado el proyecto. ¿Cómo se documenta el proyecto? De mala manera, ¿cierto? Aquí estamos diciendo básicamente que la documentación es casi inexistente y es una realidad con la que nos enfrentamos.
que finalmente fue instalado durante la construcción, ¿cierto? Una cosa muy simple, que muchas veces supera largamente las expectativas del mandante en términos de precio, ¿cierto? De qué manera se le cobró al mandante en la esquematización, ¿cierto? Acá el concepto es, necesitamos algo para entretenernos, ¿cierto? Una alternativa, un columpio le decimos en Chile, ¿cierto? Swing en inglés, y básicamente, pese a la sencillez de esto, al mandante le terminamos cobrando como que fuera un parque de entretenciones. Rara vez, ¿cierto?, estamos respondiendo respecto a los resultados finales, ¿cierto? La garantía es mala en ese esquema y finalmente, y esa es la realidad donde se produce el mayor contraste, ¿cierto?, lo que necesitaba el mandante ni siquiera fue capaz de expresarlo de buena manera. Lo que él realmente necesitaba era algo tan sencillo como lo que se indica ahí en la diapositiva derecha y que está muy distante, ¿cierto?, de la manera en que se vendió y muy distante de la manera en la que se cobró, ¿cierto? Esto era una cosa sencilla, esa era mi necesidad. Muchas veces me vendieron algo que era más allá de lo que yo necesitaba, ¿cierto? Y me cobraron por eso. Además, no fue bien ejecutado y todos esos inconvenientes que están entregados ¿cómo se llama? Resaltados o tratados de destacar en esta caricatura que tiene bastante de verdad. Pero en la práctica, ¿cierto? En un proyecto de construcción, ¿de qué manera nosotros expresamos nuestros planes de trabajo? Típicamente en elementos como el que aparece arriba, ¿cierto? Donde tenemos una carta Gantt y tenemos una escala de tiempo y tenemos, ¿cierto?, una serie de actividades que dan cuenta de, básicamente en una determinada fecha, que estoy realizando esta actividad y que, por lo tanto, he realizado esas actividades, ya han sido ejecutadas y estas son las que vienen, ¿cierto? Esto ya ha sido ejecutado y esto está por ejecutar. Entonces, nosotros tenemos necesidades de comunicar nuestro plan de trabajo. La ejecución de estos proyectos toma en oportunidades varios años, involucra a múltiples actores que no hablan el mismo lenguaje. Típicamente los proyectos son desarrollados por equipos multidisciplinarios. Incluso algunos de esos actores son actores no técnicos, ¿cierto? Por ejemplo, el mandante no necesariamente se maneja en el ámbito de la construcción. Pensemos un hospital, ¿cierto? Los doctores, a lo mejor el director de lo que va a hacer el hospital no necesariamente entiende los pormenores y los detalles técnicos de construcción del edificio, ¿ya? Entonces, es necesario comunicar estos planes de trabajo de una manera, como indicaba la caricatura anterior, ¿cierto?, de una manera que sean entendibles para quienes van a ejecutar a lo largo del tiempo, ¿cierto?, este proyecto. Además, durante el periodo de ejecución, nosotros hemos ido elaborando y vamos a aprender, ¿cierto?, a lo largo de este curso, a fabricar instrumentos que nos permitan monitorear nuevamente cómo lo estamos haciendo en la ejecución del proyecto. Entonces, acá tengo otra tabla, que también tengo la escala de tiempo, y tengo el porcentaje de trabajo que yo he comprometido, y tengo una curva que me permite, ¿cierto?, decir a un determinado plazo, ¿cierto?, en un T0, el nivel que yo tenía comprometido de trabajo era este, ¿cierto? Sin embargo, este vendría a corresponder a lo que está comprometido. Sin embargo, lo que efectivamente yo he conseguido a esta fecha es la curva que estoy construyendo abajo. Entonces, establecemos un mecanismo de control, porque lo que no nos podemos permitir es que al final del proyecto, ¿cierto?, o al final del plazo original, miremos hacia atrás para darnos cuenta que no llegamos. La idea es mantener durante la ejecución del proyecto mecanismos de control que nos permitan ver cuán bien o cuán mal estamos haciendo el proyecto y eventualmente nos permitan enmendar el rumbo, ¿ya? Les decía yo que existen ciertas herramientas que han sido desarrolladas de manera ad hoc para otro tipo de proyectos, ¿cierto? Y acá tenemos el ejemplo de la instalación de barandas, ¿cierto?, pasamanos en los balcones, que es una actividad básicamente lineal. Yo tengo varios metros lineales de balcones donde tengo que instalar,
por lo tanto yo establezco un rendimiento, ¿cierto? Nuevamente, escala de tiempo acá, y acá tengo un número de unidades producidas. ¿Ya? Entonces tengo básicamente una tasa que dice, en este periodo de tiempo, yo genero una determinada cantidad de producción, ¿cierto? Un delta de producción. Por ejemplo, yo en este caso, ¿cierto? Instalo un determinado número de metros lineales de baranda, de pasamano, ¿cierto? De balcón por una unidad de tiempo, ¿cierto? 10 metros lineales en un día, ¿ya? Entonces, el control de esto genera, y vamos a aprender a hacer estas curvas, ¿cierto? Que son las curvas, ¿cómo se llama? La programación lineal. Pero existen otras formas de comunicar el plan de trabajo también, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, una carta Gantt que además, ¿cierto? Si ustedes se fijan en el caso anterior, solo tenemos las barras, solo nos dice que, por ejemplo, esta determinada actividad ocurre entre estos días, entre T1 y T2. En el diagrama de acá, ¿cierto? Además agregamos información de precedencia. Por ejemplo, decimos que esta actividad es necesaria que ocurra antes de la ocurrencia de esta otra actividad que es el informe final. Por lo tanto, establecemos relaciones de precedencia de manera explícita, ¿cierto? En este tipo de representaciones. Y vamos a aprender a hacer este tipo de diagramas. Pero tenemos otras formas de comunicar los planes de trabajo. Y acá tenemos un ejemplo a través de una sucesión de imágenes de lo que sería, para un proyecto muy sencillo, el plan de construcción de una vivienda, ¿cierto? Que es una metodología visual, que es lo que básicamente vamos a aprender hacia el final del proyecto, que es hacer un modelo 4D. ¿En qué consiste esto? ¿Cierto? En que yo voy expresando que tengo una estrategia en que fabrico primero esta parte de la losa de suelo, ¿cierto? El radier, que le llamamos también en inglés slab on grade. Entonces fabrico primero esta parte y después hago la siguiente parte. Luego empiezo a instalar el muro perimetral, ¿cierto? Y estoy dando cuenta de mi estrategia constructiva, que yo puedo hacerlo a través de una carta Gantt, pero aquí lo estoy expresando de manera muy visual. Al costado, ¿cierto? Y digo, es más, ¿cierto? Tengo la oportunidad de trabajar con dos cuadrillas simultáneamente. Esa es una forma alternativa de expresar esto. Y finalmente, ¿cierto? Lo que aquí estamos diciendo es, una vez que completo esto, ¿cierto? Puedo empezar a poner la tabiquería intermedia. Estoy comunicando el plan de trabajo de una manera visual. Tengo varias alternativas, ¿cierto? Por una parte puedo decir, voy a hacer la instalación secuencial de las cerchas de techo en el costado izquierdo, o alternativamente, ¿cierto? Pongo dos frentes de trabajo y los pongo a trabajar, ¿cierto? Desde los extremos y que se junten en el centro, ¿ya? Puedo comunicar en ese mismo concepto, ¿cierto? Un proyecto lineal en el costado izquierdo, donde yo digo, ¿cierto? Construyo un agua del proyecto y luego, terminado, ¿cierto? Avanzo con la otra agua o de manera simultánea voy construyendo las dos aguas en términos de la construcción de la techumbre. Es esencialmente eso lo que corresponde a una modelación 4D. Y les voy a mostrar un video. Y tenemos en este caso, ¿cierto?, la herramienta que nosotros vamos a aprender a utilizar que se llama Navisworks, que es un producto de Autodesk. Y lo que busca, ¿cierto?, tal como dice ahí la presentación, es animar el proceso de construcción. Veamos, ¿cierto?, en qué consiste esto. Tenemos un proceso constructivo que está esquematizado, ¿cierto?, donde hacemos las fundaciones. En este caso tenemos una estructura metálica que se va erigiendo, vemos los elementos verticales, luego los horizontales, luego se van poniendo las losas. Y tenemos una animación, en este caso además estéticamente muy bonita, ¿cierto?, porque esto es desarrollado por Autodesk para mostrar el potencial de visualización de su proyecto. Probablemente como ingeniero a nosotros nos interese algo con un poquito más de detalle, pero esto nos da una idea de la estrategia constructiva, ¿cierto?, que se sigue en este caso. Voy a pausar acá la ejecución y vemos que en este momento, tal vez un poco más atrás,
Acá, por ejemplo, podemos apreciar que hay aproximadamente 1, 2, 3, probablemente 4 niveles llegan en algún momento a estar erigidos, ¿cierto?, de altura de las columnas, que es una estructura metálica, antes de poner los elementos horizontales. Entonces, estoy dando cuenta de cuál es la secuencia constructiva que hoy voy a seguir. Acá, ¿cierto?, no aparecen las grúas, no aparece nada, pero sí me doy cuenta que, por ejemplo, parto por el costado, por esta torre que está en el costado izquierdo, ¿cierto?, y esta va avanzando un poco más rápido que la del costado derecho. Son todos detalles que yo podría comunicar a través de una carta Gantt, ¿cierto?, pero que son visualmente mucho más entendibles, particularmente para miembros del equipo que no sean técnicos, ¿cierto?, el entendimiento de cómo funciona este proceso de construcción. Seguimos viendo esto, ¿cierto? Se termina lo que correspondería a la obra gruesa y empiezo con algunos elementos de esta zona subterránea y ustedes se fijan que empiezan a aparecer terminaciones. Me aparece el muro cortina, ¿cierto?, que llega desde los extremos y aparecen las terminaciones que me permiten básicamente encerrar este edificio. Finalmente aparecen las ventanas, ustedes ven la instalación de las ventanas, que parto por los pisos inferiores y ahí básicamente terminamos con la publicidad de Autodesk y ese es el software que vamos a utilizar, Navisworks, para poder hacer los modelos, los proyectos de construcción. Y por supuesto, ¿cierto?, de la misma manera que un niño pequeño no empieza a correr, sino que primero parte caminando, nosotros vamos a tener un ejercicio similar en el sentido de que vamos a partir con ejemplos, lo que se llama como ejemplo Toy Experiment, ¿cierto?, ejercicios simples, sencillos, probablemente de poca complejidad y que una vez que los dominemos, que seamos capaces de controlar la modelación 4D, vamos a ser capaces de ir incrementando la complejidad de los proyectos. Porque el foco de este curso es la planificación. Entonces, desde esa perspectiva no nos vamos a enredar en hacer un excelente modelo 3D, ¿ya? Eso es habitualmente la parte más difícil de la fabricación de un modelo 4D, la geometría, elaborar la geometría. Nosotros no nos vamos a enredar demasiado en eso y nosotros sí nos vamos a enredar en construir una estrategia de materialización para un proyecto probablemente construido, ¿ya? Y luego vamos a planificar la mejor manera de abordar la construcción de ese proyecto, nuestro plan de trabajo y luego ponerlo junto en un modelo 4D. Eso va a ser uno de los proyectos que vamos a tener que abordar. ¿Cuál es la metodología? Además, ¿cierto? Yo les decía, vamos a mirar modelos 4D, perdón, y hacia el final del curso vamos a querer revisar nuevos conceptos de planificación de proyectos. Y vamos a mirar una herramienta particularmente interesante que viene de la mano de la filosofía Lean Construction, construcción sin pérdida, en que vamos a tomar, ¿cierto?, un plan inicial y vamos a trabajar con 3 horizontes temporales de trabajo. Vamos a tener una mirada general de cuál sería la expectativa para desarrollar el proyecto, ¿cierto? Un plan inicial, típicamente que denominamos un plan maestro o programa maestro, que nos dice, como está esquematizado en la figura, ¿cierto?, el rumbo, en qué dirección nos movemos, pero sin entregar necesariamente mucho detalle del proyecto. Es una mirada de alto nivel que nos permite entender el curso que estamos siguiendo. Luego tenemos una mirada de mediano plazo que denominamos Look Ahead. La traducción literal de Look Ahead sería mirada hacia adelante. Y en esta mirada hacia adelante, en este Look Ahead, lo que nosotros hacemos es preparar el trabajo. Es decir, miramos en un horizonte temporal de 4 a 6 semanas, ¿cierto? En el caso del plan maestro, ese proyecto dura 3 años, estamos mirando en ese horizonte temporal de 3 años, ¿eh? 36 meses. En el caso del Look Ahead, planificación intermedia, lo que nosotros hacemos es tener una mirada hacia adelante, ¿cierto? Parados hoy en el desarrollo del proyecto, miramos cuál es el trabajo que se nos viene en las próximas 4 a 6 semanas típicamente. Me ha tocado trabajar con profesionales de la construcción en Perú y en Latinoamérica, ¿cierto? Y hay un concepto bien frecuente que es el 3-week look ahead, ¿cierto? Esta mirada también con relativa frecuencia de anticiparse a 3 semanas, ¿ya?
Mientras más sofisticado es nuestro sistema de planificación, nosotros somos capaces de anticiparnos más tiempo, ¿ya? Por lo tanto, mi sugerencia habitualmente es tratar de trabajar en el look ahead en torno a las 4 semanas, ¿cierto? Pensar en, dado que estoy parado hoy, ¿cierto?, ¿qué se me viene para las próximas 4 semanas? Finalmente, tengo un plan de corto plazo. Este plan de corto plazo da cuenta de, parado en el día de hoy, ¿cierto?, y entendiendo hacia dónde está el rumbo, ¿cierto?, esquematizado en la figura, en la figura acá, ¿cierto? Una vez que he fijado el rumbo, que sé cuáles son las expectativas, que sé los grandes acontecimientos que debo cumplir y más o menos la fecha estimada, miro lo que se me viene en las 4 semanas y luego miro al presente, ¿cierto? Esta semana de trabajo que tengo por delante, típicamente estas reuniones de planificación ocurren temprano en la semana, ¿cierto? Parten los lunes para planificar el trabajo durante esta semana. Y este plan de corto plazo, ¿cierto?, se enfoca en el contexto del sistema de planificación Last Planner en mirar solo lo que yo puedo hacer y mirar, ¿cierto?, cómo este cumplimiento de estas metas de corto plazo, ¿cierto?, permite cumplir el programa de mediano plazo y a su vez el programa inicial. Existe una etapa que no siempre aparece, ¿cierto?, que también es de mediano, es como de largo plazo, que son el programa de fase. Y este programa de fases básicamente permite descomponer el plan maestro, si es que es un proyecto muy complejo o muy largo, en partes más pequeñas, ¿cierto? Típicamente en las fases podemos distinguir excavaciones, obra gruesa, terminaciones, y esas son la descomposición en fases que me permite tener un mejor entendimiento, ¿cierto?, de las actividades, ¿ya? Y luego esas distintas fases del proyecto puedo descomponerlas en mayor nivel de detalle en el programa del Look Ahead, donde yo me preocupo de algo súper importante que es la preparación del trabajo. ¿A qué nos referimos con la preparación del trabajo? En que yo me voy a preocupar de que se den todas las condiciones para poder ejecutar el trabajo. Y solo de esta manera las actividades para las cuales se cumplen todas las condiciones van a poder ser ejecutadas y voy a tener más éxito en la ejecución del plan de corto plazo. En general y muy someramente, ¿cierto?, lo vamos a ver en detalle, cómo funciona este sistema de planificación Last Planner. Les decía yo que tenemos acá, por ejemplo, el programa maestro, esta flecha larga, donde identificamos las distintas fases, ¿cierto? Instalación de faena, excavaciones, obra gruesa subterránea, obra gruesa en los pisos, hasta la etapa de terminaciones. Y parados en la primera semana, ¿cierto?, tengo ese programa maestro, parado en la primera semana yo digo, ok, ¿qué es lo que se me avecina en términos de trabajo para las siguientes 4 semanas? En base a eso, ¿cierto?, yo básicamente estoy diciendo, esta porción del plan maestro es la que tengo que ejecutar las próximas 4 semanas y para conseguirlo, ¿cierto?, tengo que ejecutar esta porción del trabajo esta semana. Y este proceso se va repitiendo. A la siguiente semana vamos a cambiar de color para poder distinguir. Entonces, en la segunda semana, ¿cierto?, yo digo, corro mi visor, ¿cierto?, mi ventana con la que voy mirando el plazo y digo, bueno, esta es la porción del trabajo que ahora yo voy a tener que ejecutar, la porción de trabajo del plan maestro, ¿cierto? Supuestamente hay ciertas actividades que yo ya realicé, ¿cierto?, las dejé atrás y agrego una semana adicional de trabajo a mi Look Ahead, ¿ya? Y prosigo con ese procedimiento, ¿cierto?, hasta completar la ejecución del trabajo. Entonces, lo que aquí nosotros estamos constatando es que nos movemos, a diferencia de la planificación tradicional, en que nosotros hacemos un supuesto de que antes de empezar el proyecto tenemos completa claridad de cómo funciona el proyecto y somos capaces de anticiparnos, ¿cierto?, o hacer estimaciones informadas de duraciones de actividades, de rendimiento de las cuadrillas de trabajo, ¿cierto? Y que ese plan se va a respetar, ¿cierto? Y que el ordenamiento que hicimos, ¿cierto?, en la forma en que dijimos íbamos a realizar las actividades que se va a cumplir, acá nosotros decimos, ¿sabe que eso pudiera no resultar? Y como pudiera no resultar, nosotros vamos a
no perder el norte, ¿cierto? Vamos a estar mirando siempre al plan de trabajo expresado en el plan maestro, la mirada de largo plazo, pero vamos a ir mirando en cada instancia, en cada semana vamos a mirar el plan de mediano plazo, nos vamos a preocupar de, en la jerga del Last Planner, de liberar las restricciones, es decir, de que las condiciones de construcción estén dadas, que contemos con los materiales, que contemos con la mano de obra, que se hayan cumplido los prerequisitos asociados a las actividades, etc. Y solo cuando se hayan cumplido esas condiciones, ¿cierto?, yo voy a planificar el trabajo semanal. ¿Qué es lo que típicamente nosotros vemos en la planificación tradicional? Que existe una desconexión entre el plan de trabajo y lo que se planifica semana a semana. Porque yo planifico semana a semana porque me lo dice este plan de trabajo general, independiente de que las condiciones estén dadas para el cumplimiento de esas actividades. ¿Ya? En esta mirada que estamos haciendo del proyecto, ¿cierto? Perdón, del contenido del curso, nosotros reconocemos que buena parte del foco de nuestros proyectos va a estar enfocado a lo que aparece aquí, las obras complejas, es decir, aquellos proyectos que están compuestos por un conjunto de elementos de naturaleza heterogénea y que están ligados entre sí, ¿ya? De modo de constituir un todo, que es lo que nosotros denominamos el proyecto. Es decir, yo fui capaz de descomponer este proyecto en una serie de piezas y interrelacionar, ¿cierto?, la ejecución del trabajo asociado a cada una de estas piezas. Ejemplo, en la gran mayoría de los proyectos nosotros los programamos de esta forma. Tenemos centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, explotaciones mineras, obras de montaje industrial, ¿cierto? Por ejemplo, como puede ser este complejo observatorio astronómico. Pero también tenemos y reconocemos, ¿cierto?, que existen otro tipo de obras, otro tipo de proyectos y que van a tener sus particularidades que tal vez hacen más propicio utilizar otra herramienta para la planificación de estos proyectos. Tenemos obras de naturaleza repetitiva, donde tengo un conjunto de elementos que son iguales o muy similares y en donde el orden de ejecución no es relevante para el éxito del proyecto. Y aquí tenemos el caso, ¿cierto?, de un conjunto habitacional, ¿cierto?, donde básicamente esta casa puede ser cualquiera de las casas que tengo acá. Y para el éxito del proyecto da lo mismo si yo parto la ejecución aquí o la parto acá. ¿Ya? Desde esa perspectiva, ¿cierto?, voy a planificar mi trabajo de modo de que la ejecución sea la mejor, pero entendiendo que puedo partir en cualquier parte, puedo tener varios frentes de trabajo. Entonces, el orden de ejecución no es relevante en el sentido de que cualquiera de estas obras repetitivas, si estoy poniendo postes, ¿cierto?, da lo mismo cuál poste pongo primero. Lo importante es que al final del proyecto estén todos los postes puestos, porque así puedo trazar o puedo instalar el cable. Lo mismo en el conjunto habitacional, ¿cierto? Da lo mismo cuál casa fabrico primero, en la medida que al finalizar el proyecto tenga todas las casas construidas. Entonces, me permite una velocidad de reacción de poder acomodarme. En las obras complejas típicamente eso es más difícil, porque por ejemplo, no puedo construir el quinto piso antes de haber construido el segundo. Seguramente voy a tener un espacio ahí entre medio. Ejemplos de estas obras repetitivas tenemos conjuntos habitacionales, fundaciones de poste, torres de alta tensión, etc. Básicamente, paquetes de trabajo que yo repito sistemáticamente. Tengo otras obras cuya naturaleza, ¿cierto?, es lineal y básicamente se componen por un elemento principal cuya longitud es muy superior al resto de las dimensiones. Y en ese contexto tengo, como se ejemplifica en la foto, caminos, líneas férreas, canales, túneles, oleoductos, etc. Entonces, tengo la posibilidad de presentar, ¿cierto?, o controlar el avance esencialmente en una dimensión, ¿cierto? Instalaciones de anclaje muchas veces se controlan linealmente, o como veíamos en el ejemplo hace unos minutos atrás, la instalación de baranda, ¿cierto?, en el departamento se controla linealmente. Tenemos luego las obras en altura. ¿Y qué características tienen estas obras en altura? Que tienen un conjunto de elementos que son iguales o que son similares entre sí, pero que se van sobreponiendo. Entonces, por ejemplo, en las obras en altura, ¿qué característica tenemos? En que típicamente tenemos unos niveles subterráneos que tienen una geometría un tanto distinta,
El primer y segundo nivel típicamente también tienen geometrías distintas, pero del segundo hacia los pisos superiores, habitualmente en la edificación en altura, son todos lo que se denominan pisos tipo. Por lo tanto, básicamente, como del segundo a, digamos, el n-1, y el último piso, el último o el penúltimo piso, típicamente son distintos porque tienen instalaciones mecánicas, porque habitualmente tienen la techumbre, etc. Entonces, básicamente tenemos una serie de elementos similares o iguales superpuestos entre sí. Pero aquí, a diferencia de las obras repetitivas, ¿cierto? Sí es relevante la ejecución. Decíamos, no puedo fabricar el quinto piso si no construyo el segundo. ¿Ya? Y antes de ya ir cerrando la primera sesión, lo que quería contarles, ¿cierto?, es que tenemos distintas herramientas para abordar la planificación de estos tipos de obras y las vamos a ir viendo, ¿cierto?, en las siguientes sesiones. Para las obras complejas vamos a tener el método de la ruta crítica, ¿cierto?, básicamente el foco de esta planificación tradicional. Para las obras repetitivas vamos a tener programación rítmica. Para las obras de naturaleza lineal vamos a tener las líneas de balance, ¿ya? Eventualmente vamos a tener una variación de esto que es el diagrama tiempo-camino, que me permite además saber en qué parte del proyecto voy a estar en una determinada fecha, ¿cierto?, en qué parte de la ejecución del proyecto. Y cuando yo tengo obras en altura, tengo una cosa un tanto mezclada, ¿cierto?, porque para la obra gruesa, ¿cierto?, para esta fase que corresponde a la obra gruesa, probablemente la planificación que yo vaya a ejecutar va a ser una planificación del tipo de obra compleja, ¿cierto? Porque es relevante qué piso construyo primero. Pero una vez que tengo el edificio construido, ¿cierto?, cada uno de los niveles, el departamento, ¿cierto?, con orientación nororiente del quinto piso es básicamente el mismo del departamento de orientación nororiente del sexto, del séptimo y del octavo. Y en ese sentido, ¿cierto?, resulta irrelevante cuál ejecuto primero que el otro. Por lo tanto, ¿cierto?, la parte de la obra gruesa yo la puedo planificar como una obra compleja, y la parte de las terminaciones, ¿cierto?, donde el orden no es relevante, yo pudiera planificarla como obra repetitiva. Entonces, con esta visión del curso, ¿cierto?, yo espero que tengamos una idea de, primero, cómo organizamos el curso, ¿cierto?, en esta etapa en que decíamos vamos a tener algunos conceptos introductorios, luego vamos a hacer un repaso, ¿cierto?, vamos a afianzar ciertos conceptos de planificación tradicional o clásica, y finalmente vamos a planificar proyectos con las nuevas tendencias, ¿cierto?, la modelación visual de los procesos constructivos con modelos 4D y la planificación de proyectos del tipo utilizando herramientas de la filosofía Lean Construction, ¿cierto?, el sistema de planificación Last Planner. Hasta aquí llegamos en el capítulo 1, sesión 1, y hasta una próxima sesión.